Un gusto de saludarles una vez más. Bienvenidos a nuestras reflexiones diarias. Hoy vamos a hablar sobre las causas de la dependencia afectiva, un tema que iniciamos el día de ayer. Los invito a prepararse. Venimos dentro de un instante. Ayer hablamos del tema de la dependencia emocional. Si no viste el programa de ayer, te invito a que lo veas primero para de esa manera enlazarlo con el tema de hoy. Es un programa de ecología emocional y atiende a un problema que es un problema muy común hoy día en la actualidad. La dependencia emocional es un tipo de adicción afectiva. Si nos hacemos adictos a personas y dependemos, nos sometemos y nos esclavizamos afectivamente a otras personas. Y esto es un problema muy grave que va minando la autoestima de muchas personas y la capacidad de relacionarse con otros individuos. La dependencia afectiva va minando la autoestima de las personas y haciendo que de un modo u otro su autoestima vaya bajando mucho más, porque se van dando cuenta que no pueden vivir sin la otra persona, lo cual invalida tu autocuidado y tu capacidad de libertad de conciencia y de libertad de acción. ¿Por qué se produce la dependencia emocional? Como la mayoría de nuestros trastornos de personalidad o nuestros daños emocionales vienen de trastornos que se generan en la infancia. Muchas personas que desarrollan dependencia emocional han tenido infancias problemáticas, con la ausencia afectiva de padre o madre, o a veces de ambos. Y hablamos de ausencia afectiva, no necesariamente ausencia real, porque hay muchos padres que están presentes, pero que están afectivamente lejos. Y esa presencia que implica ausencia afectiva, en general es mucho más dañina que la ausencia de una persona por muerte o abandono, porque en ese caso la persona se acomoda a la ausencia y sabe que la persona está ausente por muerte o por abandono. Pero cuando la persona está presente y su presencia no es afectiva, su presencia no es significativa, va provocando un daño enorme. También muchas personas que generan dependencias afectivas impropias son personas que han sufrido de algún tipo de abuso, ya sea directo o vicario. Es directo cuando el abuso le ocurre a sí mismo, abuso de todo estilo, abuso sexual, abuso por abandono, abuso por violencia, o también vicario, es decir, no fuiste directamente afectado, fue afectada una persona directa tuya, un hermano, una hermana, padre o madre, y eso termina por afectarte a ti. Es lo que se ha estudiado hace muchos años, desde 1950, que se empezó a estudiar en serio estos fenómenos, y cada vez tenemos más información sobre el asunto. Así que la infancia es radical. Es muy difícil que una persona que haya vivido situaciones traumáticas en su niñez, por la razón que sea, por ausencia afectiva, por muerte, por divorcio, por violencia, por lo que sea, es muy difícil que esa persona no desarrolle algún tipo de característica de dependencia afectiva, porque cuando aparece alguien que de alguna manera le muestra un horizonte de esperanza, se aferra a esa persona como si fuera un salvavidas. Y muchos abusadores o muchas personas que les gusta tener dependientes aprovechan esa situación. Narcisistas, personas con rasgos psicopáticos, personas con características abusivas o megalómanos, etcétera, aprovechan esa instancia para instalarse en la vida y en la mente de la persona. Otra característica, otra causa es la carencia afectiva, que está muy vinculado con el trastorno que ha ocurrido en la infancia. A veces no necesariamente esta carencia se provoca en la infancia, se provoca a medida que se va avanzando. Personas víctimas de bullying, personas que han sido maltratadas en sus entornos familiares o en su entorno escolar, desarrollan carencias. Personas que se aíslan, personas que tienen algún impedimento
personas muy exitosas, que parece paradojal, porque muchas de las víctimas de bullying son personas que le va muy bien. Los víctimas de bullying en las instituciones escolares son los extremos, los que le va muy mal y los que le va muy bien, y tienes una masa allí que se siente ofendido por el que le va muy bien y se siente con derecho a maltratar al que le va muy mal. Así que en ambos casos potencialmente son víctimas las personas de los extremos o personas con características singulares, extranjeros, personas que tienen una raza distinta a la de su entorno, personas que tienen una inhabilidad física o algún trastorno o alguna condición física, personas que tienen opciones sexuales distintas, etc. Hay muchísimas razones. Yo he atendido gente que estuvo hospitalizado, por ejemplo, durante meses y al regresar a su entorno escolar sufrió un proceso de incapacidad para sumergirse en su entorno escolar, etc., lo que produce carencias de tipo afectivo. Ahora, una tercera causa es que las personas con dependencia afectiva desarrollan un patrón de apego inseguro. Eso lo descubrió Boris Cyrulnik. Es decir, el apego inseguro es personas que están permanentemente en situaciones donde tienen y dejan de tener, vuelven a tener y después dejan de tener. Por ejemplo, padres. Padres que durante un tiempo son afectivos, durante otro tiempo son ausentes, luego vuelven a ser afectivos, etc., lo que generan en sus hijos un gran apego inseguro. O en el caso de parejas que se divorcian, tienen una pareja, los niños incorporan esa pareja, luego esa segunda pareja desaparece y les genera un tremendo remesón y aparece otra persona, lo cual va generando estos apegos inseguros. Los niños, los adolescentes necesitan un ambiente de seguridad emocional. Se da otra causa que es llamado el apego de tipo ansioso, que está muy ligado a la inseguridad que te produce este entorno familiar complejo, que hace que muchas personas desarrollen una ansiedad enorme de que aquella persona que te propicia o te genera un ambiente de seguridad emocional desaparezca. Baja autoestima es una causa que además es un resultado propio de historias problemáticas, abandono, rechazo, etc. Y esta baja autoestima hace que las personas busquen y propicien un ambiente de aprobación o de personas que de alguna manera te hacen sentir aprobado. Y finalmente, otra causa son las ideas distorsionadas sobre el amor que se dan en el entorno familiar o en el entorno social o en el entorno eclesiástico, que también es un factor muy determinante en crear apegos ansiosos. Por ejemplo, entender o malentender el amor como posesión. Por eso que a mí no me gustan esas expresiones, tú eres mía, sin ti yo no podría hacer nada, o si tú desapareces yo me muero. Son bobadas, pero que es parte de una concepción del amor como posesión. La concepción del amor de entrega absoluta. Yo me entrego a ti completamente. No, un momentito. Tú tienes que seguir siendo individuo, no puedes entregarte absolutamente. La entrega absoluta te anula e impide que tú te desarrolles como individuo. Y no entender que el amor nace de la reciprocidad. Cuando es un puente solo de ida y no hay de regreso, entonces te genera un apego impropio y te genera una dependencia impropia. Cuando tú amas pero no te aman, lo que tienes que hacer es cortar, desaparecer y decirle lo siento, yo necesito que alguien me ame también. Pero cuando entramos en esos conceptos teológicos mal enfocados, no, es que tú tienes que amar aunque no te amen, perdónenme, esa ridiculez es absurda. Como cosas que yo escucho todas las semanas, donde pastores que son dañinos, porque hay muchos pastores que son dañinos, y muchos líderes religiosos que también son dañinos, y le dicen a sus feligreses, no, usted tiene que quedarse porque el plan de Dios es que usted se mantenga con su esposo y su esposa, no importa cómo sea. Eso es ridículo, eso es falso, eso es dañino. No le hagan caso a esa persona tiene un problema muy serio con el amor. El amor no puede
no ser recíproco. Si se da amor pero no se recibe amor, entonces no hay nada que hacer en esas relaciones, es hora de partir. Y eso incluye amigos, familiares, padres, parejas, etcétera. Alejarse. Yo le he dicho a alguna gente que se aleje de algunos padres tóxicos que no te ayudan. Como todos los días recomendamos libros, hoy les recomiendo este extraordinario libro que fue escrito por un autor que yo admiro muchísimo, que ya murió, Leo Buscaglia, muy famoso en la década del 80. Su libro clásico es Vivir, Amar y Aprender, que en algún momento lo voy a mencionar, pero interesante leer este libro, Amor, Ser Persona, porque amar no te impide ser persona, al contrario. Si tú amas, tienes que ser persona y construir persona y entender qué es el amor. Este autor es muy, muy importante. Es un autor que hizo del amor su centro, profesor universitario, especialista en educación diferencial, y creó la primera cátedra sobre amor, luego de haber perdido a una alumna que se suicidó y él se planteó a sí mismo, ¿y yo dónde estuve como docente que no me di cuenta que esa chica estaba sufriendo tanto? Y lo llevó a explorar, a crear la primera cátedra universitaria sobre amor, lo cual generó todo un movimiento a nivel mundial porque muchos otros docentes universitarios lo imitaron. Amor, un muy buen libro que ya tiene sus años, pero que el concepto sigue estando presente, la necesidad de amar de una forma saludable. Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.